Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por su presencia esta noche de una fase lunar menguante, que me parece que es un momento portal, un momento que transiciona entre la luna llena, la luna nueva, y por ende son esos momentos en los que pasamos, ¿verdad? Por esa puerta, como es el amanecer, como es el atardecer, que son momentos en los que pasamos. Esa es mi percepción de esta fase lunar. Los conversatorios que estamos desarrollando en este espacio nos invitan a eso, a conectarnos con la cuenta del tiempo desde allí, desde los flujos de la Tierra y nuestros propios flujos comandados por la fuerza de la luna, que desde la antigüedad ha sido ese recordatorio de la cuenta del tiempo. Cada mes ligado a la menstruación de las mujeres, donde se cuenta ese tiempo a través del cuerpo. No un tiempo abstracto, sino completamente encarnado en nuestro propio fluir, nuestro propio ir, venir, amanecer, atardecer, menguar, crecer, llenarnos y liberarnos en la luna nueva también. Entonces, pues hoy tratamos un tema también muy especial. Hoy es el penúltimo conversatorio de este año que iniciamos en el mes de agosto y ha sido un espacio muy fructífero que ya nos ha dado frutos, que ya nos ha dado nuevas semillas para lo que viene en el 2021. Y hoy estamos entonces en ese momento previo a finalizar el año y por eso elegimos la luna menguante para realizarlo, porque obviamente por efectos culturales, ¿verdad? El fin de año no es muy propicio para encontrarnos de esta forma, para sentir esa libertad de ir ojalá de vacaciones, de paseo, de chineo, que hoy tiene mucho que ver con este espacio, ese espacio de esos momentos de cuidarnos y de encontrarnos con el reino vegetal, ese poderosísimo reino que sustenta la vida, color verde, medicina, verde, verde sanación, verde curación. Y bueno, uno de los aspectos con los que se asocia simbólicamente o uno de los núcleos simbólicos más importantes del arquetipo de la Gran Madre es ser llamada Señora de las Plantas. Es decir, existe una relación entre el ancestral femenino y el reino de las plantas. En esta misma sensibilidad del conteo del conteo de los tiempos a través de nuestro propio cuerpo y el cuerpo de las plantas y el cuerpo de la tierra, porque también, ¿verdad? Sube la savia y baja y desciende. De hecho, una asociación también ancestral de esa serpiente que sube por el árbol de la vida y desciende por el árbol de la vida, tiene que ver con los fluidos de nuestros cuerpos. Entonces, la condena a solo ser arrastrado, o de solo arrastrarse, ese fluir, es simbólicamente una negación a esa posibilidad de que suba la energía y que vuelva a la tierra simbólicamente. Bien, entonces es un tema maravilloso que nos invita a toda esa sensibilidad dulce, benévola de la naturaleza, de la tierra, de las plantas, y con dos compañeras muy especiales para mí también en mi mundo íntimo, porque les conozco desde hace muchos años y de forma entrañable. Entonces les he visto caminar su camino, les he visto tomar sus decisiones, les he visto caer y levantarse, les he visto volar. Entonces, desde allí les admiro, desde ese espacio íntimo de la amistad y también en lo profesional y en cómo se han desarrollado de forma, digamos, externa a través de su trabajo, de su proyección, sus proyectos, sus intereses. Y pues en esa admiración es que yo les invito esta noche a ambas y como aquí suceden cosas mágicas, porque ¿verdad? Quien cree en la magia está destinada y destinado a conocerla y encontrarse con ella, como dicen. Una cuestión que me parece muy, muy interesante es que los dos conversatorios que quedaron ahorita,
previo al cierre, no el de cierre que continúa, sino el anterior, tiene que ver con el amor propio. En el conversatorio anterior se conversó sobre el amor propio y las relaciones, o en las relaciones. Nos sembramos un montón de inquietudes, de algunas respuestas y, y pues el continuar con un segundo conversatorio para poder profundizar, ¿verdad? En este tema del amor propio me parece que es la medicina que nos mandaron también, ¿verdad? En reflexionarnos desde ahí, en cómo también desde ese autoamor y de esa forma de conexión interna con el cuidado es que podemos también proyectar el servicio a las demás personas. Entonces, pues no me parece nada casual, sino que me parece una invitación a profundizar en este tema del amor propio, del autocuidado, del encuentro con nosotras y con nosotros mismos, que como reflexionábamos en el conversatorio anterior, como dice una de las frases de los libros de Carlos Castaneda sobre la toltecayol o la toltequidad, la única y más importante experiencia que podemos tener en la tierra es la de conocernos a nosotras y nosotros mismos. Y a través de ese autoconocimiento y ese amor es que podemos conocer el mundo. Entonces, con esa invitación muy tratando de entrelazar muchas cosas y de sentirnos así amarraditas, amarraditos en este espacio, les doy la bienvenida a las personas que están por primera vez y le doy la bienvenida a Cris y a Nati y comparto la palabra con ellas para que nos guíen en este laberinto que hoy vamos a compartir juntas y juntos. Bueno, buenas noches a todas las personas presentes. Es un honor para mí estar compartiendo acá en el aula del legado negado, tanto desde el espacio del aprendizaje como desde el compartir también los conocimientos. Y bueno, un honor compartir con Cris y con Lau de este hermoso espacio, dos colegas además y mujeres con las que he crecido y que sé de las que puedo aprender muchísimo. Como nos decía Lau, el día de hoy está enfocado en el tema del autocuidado, el cuido, el amor propio y la relación de nosotras como mujeres, ¿verdad? Con las plantas. Cuando Cris y yo nos reunimos como para sentir, pensar cómo abordar el tema, al comienzo le íbamos a poner como el autocuido desde una mirada pisciana, porque además las dos somos piscis. Entonces tenemos muchas visiones también en común. Pero bueno, queremos el día de hoy enfocarnos, ¿verdad? En compartir también un poco de lo que nosotras sabemos, ¿verdad? Sabiendo también que el conocimiento se construye de manera colectiva y bueno, esperando que este sea un espacio de mucho enriquecimiento. Entonces la idea es que, como para contarles un poquito, voy a empezar yo, luego va a estar Cris y luego vamos a estar las dos como con un cierre colectivo. Entonces, bueno, primero yo les voy a pedir que hagamos ahí como un movimiento de hombros, porque posiblemente todas venimos como del trabajo, han sido días pesados, que movamos un poquito la cabeza, los hombros para adelante y para atrás. Por acá en el timo también es súper importante para activar energéticamente y para conectarnos, concentrarnos. Respirar profundo, puede ser con las manos, así con los dedos, o puede ser con el puño, cualquiera de los dos. Esto es una excelente estrategia como para hacer mientras vamos caminando, si estamos en el baño, cocinando, como para activar también este centro, ¿verdad? De poder que es también nuestro corazón y que es el timo también, y que a partir de estos movimientos que son de digitopuntura nos ayudan también a encontrar tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, para empezar, el autocuido es un tema que yo he venido investigando desde hace algún tiempo, precisamente porque al sentirme y vivir desde el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Y asumirme desde ahí, el cuido fue algo que al comienzo no se me dio tan fácilmente, o conectar con esa parte de mí misma me hacía como un choque personal
y hasta político de pensar que el cuidado era un rol preestablecido dentro de la sociedad para las mujeres. Entonces, como que, ¿verdad? Yo pensaba en ese cuidado hacia afuera o en esa actividad doméstica de cuidado también hacia las otras personas como una forma, pues, de sometimiento, ¿verdad? Pero entonces cuando encuentro la idea, ¿verdad? Que rompe precisamente con la idea de la autoestima, porque también, ¿verdad? Nos han enseñado este tema de la autoestima y yo digo, bueno, pero es que la estima es diferente del amor. Entonces yo me amo, no me estimo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a conectar conmigo misma desde el amor propio y entonces como desde ahí veo el autocuido como una apuesta política y es un concepto también que está en construcción. Y bueno, el primer eje, ¿verdad? Desde el que yo la veo, desde el que yo lo veo, es esta frase muy utilizada en los feminismos que dice que lo personal es política. Y entonces viene de una reflexión personal en torno a cuáles son las responsabilidades también que asumimos cotidianamente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cargas que yo asumo? Porque como mujeres nos fue entregada la labor, ¿verdad? Dentro del patriarcado del cuidar. El cuidar, yo siempre digo, a los amigos, a la familia, al perro, al gato, al vecino, ¿verdad? Toda la cadena de cuidos sin que realmente hagamos un análisis de cuánto estoy dando yo hacia afuera y cuánto me estoy cuidando a mí misma. Y entonces, ¿verdad? Cuando lo vemos como una apuesta o como una propuesta política, ¿verdad? Sobre todo que se empieza a abordar desde Avia Yala, las feministas, ¿verdad? En las que yo más he leído o muchas de las teóricas que empiezan a abordar este tema, es un concepto que nace acá, en el continente americano. Entonces también lo empiezo a ver, es una estrategia desde la decolonialidad. Entonces hacemos una ruptura, ¿verdad? De lo que hemos estado entendiendo como el cuido para hacer una nueva apuesta política que es de empezar a ver el autocuido y el cuido colectivo como estrategias integrales, ¿verdad? Para sostenernos, tanto en lo personal como en los espacios organizativos, colectivos, familiares y familiares tanto de sangre como de nuestras propias familias escogidas. Entonces, creo que el centro del autocuido es también el reconocernos desde nuestro territorio cuerpo, desde la esencia, desde donde nosotros, ¿verdad? Nos definimos y desde donde queremos habitar este espacio. Entonces, si yo empiezo a entender que esta es mi primera casa, que este es mi cuerpo, que este es mi territorio en el cual habito materialmente en este espacio-tiempo, entonces empiezo a darme cuenta, ¿verdad? De cuál es o qué es lo que yo también necesito. El autocuido va muy de la mano con mis propias necesidades y con el reconocimiento de esas necesidades. ¿Qué pasa? Bueno, que también dentro del sistema económico capitalista en el cual vivimos hay una exigencia continua de la productividad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde estoy llegando? ¿Qué tan activista soy? ¿A cuántas cosas voy? ¿Si cumplo bien mi trabajo? Entonces también nos pasa que además de todo lo que como mujeres ya se nos exige como personas en una sociedad que exige esta productividad, además resulta, ¿verdad?, que hay una imposición también de pronto de nosotras mismas, de qué estoy haciendo, cuánto estoy participando, y entonces esto nos lleva también a muchas veces tomar malas decisiones, a descuidar otras áreas de nuestra propia integralidad. Entonces, ¿verdad? Mucho del activismo, pero mucho del autocuido está basado también en la visión del activismo o de nuestra posición de muchas veces como personas también defensoras de los derechos humanos o que estamos en organizaciones. Entonces, ¿cuánto estamos dando en correlación a cuánto nos estamos dando a nosotros mismos? Y entonces acá es donde también viene el concepto del bienestar, ¿verdad? Viéndolo como ese bienestar, estar bien o más lo que nos hablan mucho los pueblos indígenas de Sudamérica, el buen vivir. Entonces ahí es donde se hace este análisis de que estar bien, bien vivir o tener un buen vivir no debería de ser un privilegio, sino es un derecho que debemos tener, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es necesario para nuestra integralidad y para nuestro desarrollo como personas distraernos, desahogarnos, renovarnos, fortalecernos, cambiar. Y entonces ahí también pasa por el tema de cómo gestionamos nuestras propias emociones, ¿verdad? Si yo me estoy permitiendo estar triste, si me permito estar feliz, si me permito estar enojada, si me permito, ¿verdad? Pasar toda esa diversidad de emociones que nos hacen humanos para poder desarrollarnos. Y entonces, el autocuido de pronto no lo venden, igual que la autoestima, ¿verdad? Nos lo venden dentro de la mercantilización como una visión de que hay que pagar por este bienestar, que no es algo que también yo puedo realizar desde mis conocimientos, desde mis posibilidades, desde los saberes ancestrales, indígenas, de las mujeres que nos han enseñado, sino que es algo que se compra, ¿verdad? Entonces, ir a un spa, ¿qué más puede ser bienestar? Ir de compras, tener un montón de lujos, cuando en realidad eso no necesariamente tiene que ver con realmente la satisfacción de mis propias necesidades o con mi bienestar. Entonces, hay tantas actividades, ¿verdad?, que podemos realizar para esto, para estar bien, para sentirme bien conmigo misma, que realmente nos es difícil. Además, ¿verdad? El tiempo que nos podemos dar a nosotros mismos muchas veces no tiene una posibilidad o lo vemos hasta como un acto de egoísmo, ¿verdad? De que si yo me quedo todo el día leyendo un libro, entonces de pronto empezamos ahí como a decir, uy, no, debería estar haciendo este montón de cosas, ¿verdad? O por qué me fui tal día de paseo o pasé toda la tarde haciendo algo que supuestamente no debería de hacer, cuando es algo que me permite también tener mejores posibilidades de estar bien, de tener salud integral. Y entonces el autocuido también va en diferentes dimensiones. Hay una dimensión física, una dimensión psicológica, emocional, una dimensión mental, ¿verdad? El desarrollo del conocimiento, una dimensión espiritual y una dimensión energética. ¿Por qué? Bueno, porque esas son como las diferentes áreas, ¿verdad? Que nos componen a nivel físico, el tema, pues, de que nuestro primer territorio cuerpo esté bien, estar saludable, ¿verdad? Tener salud. A nivel psicológico y emocional, cómo nos desenvolvemos, el tema, ¿verdad? Ahora en estos tiempos de pandemia, lo importante que ha sido reconocer que necesitamos estar bien, ¿verdad? Emocionalmente y tener una salud mental para poder desarrollarnos adecuadamente. También el tema del conocimiento, la importancia del aprendizaje, ¿verdad? El autocuido también es estar constantemente aprendiendo sobre temas que nos gustan o sobre algo que creíamos que no podíamos aprender y resulta que ahora nos damos cuenta que es algo nuevo. Por ejemplo, les cuento una anécdota que yo siempre tengo la idea de que tengo ahí una programación que no soy buena haciendo como actividades manuales y resulta que tuve unas vacaciones también como de salud mental y me puse a bordar y resulta que encontré así como algo que nunca había sentido y es como el ponerme a bordar y simplemente como estar ahí en presencia en ese momento. Y entonces yo dije, wow, al final es una debilidad que pude desarrollar y entonces como eso, ¿verdad? Algo como bordar, que además es un conocimiento de muchísimas abuelas, ¿verdad? Es un conocimiento heredado también de los pueblos originarios, también es algo que me genera bienestar y que además es algo creativo que me permite desarrollarme desde otra área. Luego a nivel energético está también cómo nos sentimos, ¿verdad? Cómo nos desarrollamos, qué estamos percibiendo de nuestro entorno, cómo está nuestra casa, cómo están nuestras relaciones, con quién nos estamos relacionando. Y a nivel espiritual, pues es muy importante, ¿verdad? Digamos que eso yo creo que también es algo, una de las razones por las que también nos unimos acá en el legado negado y es el trabajarnos espiritualmente, cómo es una dimensión tan importante, ¿verdad? Desde la diversidad de espiritualidades que conocemos, reconocemos o que hasta autodesarrollamos para poder estar bien. Y entonces también, ¿verdad? Vemos que el autocuidado, el amor propio y el encontrarnos en esa integralidad es una propuesta transgresora al mandato patriarcal de ser para el otro, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? Porque en este caso yo necesito estar bien conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, para poder también hacer un espacio de cuidado con las otras personas con las que yo me relaciono. Porque posiblemente si yo no tengo un espacio de salud mental, si tengo enfermedades, no puedo tampoco relacionarme bien hacia afuera. Entonces, ¿verdad? También si queremos ser activistas, si queremos estar en espacios de organización, entonces necesitamos también saber hasta dónde puedo aportar a ese cuidado colectivo, hasta dónde puedo darme y hasta dónde y dónde también tengo que poner los límites claros. Entonces, de ahí surge, ¿verdad? El autocuido feminista es como una apuesta política rebelde, porque nos pone como en esto de decir qué me gusta y qué no, qué relaciones quiero cultivar y cuáles relaciones no, qué límites tengo que poner, en qué espacios me siento segura y en qué espacios no. Pero sobre todo relacionarnos desde el apapacho, desde el cariño, desde la ternura y sobre todo desde la autocompasión. Yo a veces digo, ¿verdad? Una a veces se da más duro que lo que cree que la gente, ¿verdad? Como pensando en el hacia afuera, cómo me ve la gente, y hay veces es uno mismo quien se da durísimo y no tiene sus espacios de decir, me abrazo, ¿verdad? Me voy a dar un momento para aceptar también esto y dejar y soltarlo, ¿verdad? Y no ser tan dura conmigo misma. Y entonces, eh, como para ir cerrando un poquito mi intervención, quería contarles también de lo que hablamos de la ética del autocuidado, que entonces es reivindicar el placer, reconocerme como ser único e importante, no desde la importancia personal del ego, sino como un ser, una persona sentipensante e histórica que nace en un contexto particular y que las diferentes dimensionalidades de su historia, del lugar donde nació, de su clase social, de su condición de género, de cómo se relaciona socialmente, todo eso afecta y todo eso también tiene un impacto en las posibilidades de desarrollar el autocuido. Y entonces ahí es donde también tenemos que reconocer que el autocuido no es una propuesta femenina, sino es una propuesta feminista. ¿Por qué? Porque es una liberación radical. Y no es solo para las mujeres o para quienes se autoperciben como mujeres o para los hombres, sino es para todas las personas, porque también es romper con ese mandato patriarcal de que el cuidado es de las mujeres y que muchísimas veces lo vemos, ¿verdad? Que los hombres mueren más jóvenes, que padecen de más enfermedades, porque también es una responsabilidad que se otorgó a las mujeres y que entonces por ende a nosotras nos ha tocado, ¿verdad? Asumir eso hacia las otras personas. Y entonces también los hombres tienen que desaprender esa conducta de que las otras o les otros son quienes me cuidan y aprender también a autocuidarse, a conectarse también con ese propio trabajo personal, ¿verdad? Que significa no solo algo meramente individual, sino también colectivo, del cómo nos relacionamos. Y además, ¿verdad? Hacer del autocuido una práctica cotidiana, algo que sea de todos los días, no verlo como que el autocuido es una práctica que significa algo que está fuera, algo que es extra, sino es algo que hago cada día, algo que me llena y que me permite también poner límites y trabajar en colectividad. De hecho, cuando se habla de todas las estrategias de cuidado colectivo, hablamos del círculo, ¿verdad? Y de esa relación del círculo, de la horizontalidad, del poder verme en los ojos del otro y también reconocerme en esas particularidades para también sanarme. Porque entonces cuando yo empiezo a reconocer la importancia del cuidado y de relacionarme con las otras personas de manera sana, entonces también estoy logrando desarrollar espacios de sanación. En las mujeres, ¿verdad? Hay muchos espacios ahora que se dan como los círculos de mujeres, danzas de la luna, diferentes ceremonias, ¿verdad? Que nos permiten tener también esa reconexión con el sagrado femenino y que yo creo que también es algo que ahora se está extendiendo a los hombres y ¿verdad? A las personas no binarias o, ¿verdad? De la importancia de relacionarnos en colectivo. Yo sé que ahorita por el tiempo de la pandemia es muy difícil, ¿verdad? Pensar en esta colectividad, pero también tratar de mantener esas burbujas cercanas que nos permitan estar bien
poder compartir y poder cuidarnos de manera colectiva. Antes de cerrar, yo quería leer unas frases muy bonitas que yo he recopilado de diferentes activistas feministas en torno a lo que es el autocuido y sobre todo también el autocuido relacionado con la sanación, con ese espacio de liberarnos de las violencias, liberarnos de los mandatos y de las reprogramaciones que han sido instaladas, ¿verdad?, en nuestras creencias de cómo debemos ser. Y empezar también a reconfigurar cómo queremos ser, pero además cómo nos queremos cuidar y cómo queremos relacionarnos con el mundo. Entonces dice, parte de la recuperación de la memoria cósmica corporal de las ancestras para ir tejiendo su propia historia desde su memoria corporal particular y cómo decide relacionarse con las otras y los otros. Siente, piensa, decide y acciona a partir de internalizar nuevas prácticas como el autoerotismo, el disfrute de la dimensionalidad sexual en libertad, el placer, el arte, la palabra, el ocio y descanso, la sanación interior, la rebeldía y la alegría. Lorena Capnal, 2010. Después otra dice, no tengo duda de que el abrazo y la caricia, el reconocernos en una mirada, el sentirnos en una piel, producen posibilidades de conocimiento tanto y más fecundas que otras formas de estudio o de investigación. No me refiero a la caricia programada, ni al abrazo paternalista realizado desde un lugar de saber o de poder, de contención o de sostén. Me refiero a la caricia y al abrazo que nacen en el momento exacto del encuentro de historias de opresiones que nos identifican. La caricia y el abrazo que forman parte de una ética feminista del acompañamiento, del caminar codo a codo, de transitar los dolores y de hacernos cómplices de nuestros deseos. Claudia Corol, 2007. Cuidar de sí mismas, cuidarnos unas a otras, dejarnos cuidar y retribuir el cuidado recibido, compartir nuestras emociones, nuestros descubrimientos en la lucha feminista y antirracista, nuestros dolores y los caminos para curarlos, valorizar nuestro saber, nuestras experiencias y nuestras capacidades es algo fuera del orden, es algo subversivo. Hablar sobre nuestra lucha por la autonomía personal y la garantía de nuestra autoorganización. Se sostienen principios éticos y políticos que son valiosísimos para nosotros: horizontalidad, solidaridad y reciprocidad. Guasira César, 2015. Y bueno, está una última que dice, desde mi perspectiva, el autocuido es una estrategia feminista para enfrentar la violencia, la injusticia y la inseguridad que prevalece en el mundo. Así lo he constatado en medio de un campo personal labrado a punta de enfermedades, malestares psicológicos y recargas de trabajo. El autocuido es una herramienta de lucha, defensa y resistencia ante los 3 sistemas de opresión que reinan en el mundo, que se traducen en injusticias sociales, económicas y epistémicas: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Cada mujer decide cuál es la ruta para hallarse a sí misma. Vivian Martínez, 2018. Y pues yo quería cerrar con una hermosa frase que me gusta mucho siempre tener presente y que es como un mantra personal que aprendí de Lorena Capnal y que dice, si se sana una, nos sanamos todas. Si se sana une, nos sanamos todos. Y entonces ahora doy el paso a Cris. Muchas gracias. Gracias, Nati. Bellísimo. Bueno, para aportar un poco desde retomando como las últimas palabras que Nati nos daba y estas frases tan profundas, hace poquito yo tenía una conversación con una amiga y colega muy querida que es yerbera, que se llama Aviva Ron, que además de ser yerbera, ella es médico y ella trabajó mucho en territorios en guerra, en el Medio Oriente. Es una mujer palestina maravillosa. Y estábamos conversando justamente del asunto de la salud comunitaria, de la medicina comunitaria, ¿verdad? Y de cómo construir a raíz de todo este contexto pandémico que hemos estado viviendo, como el renacer de esa visión de cómo la salud y el bienestar se construye desde la colectividad y se construye desde lo que tenemos ahí en el territorio, ¿verdad? Independientemente de lo que los sistemas de salud son capaces de darnos o no, o de cómo el sistema es capaz o no de reconocer la salud en sus distintos conceptos, ¿verdad?
que bien se dice que la salud no es la ausencia de enfermedad necesariamente. Una puede estar sin ninguna enfermedad física, sin ninguna enfermedad biológica, pero profundamente enfermo desde lo profundo de su corazón o desde su desbalance energético o desde su desequilibrio espiritual. Entonces, yo le preguntaba a ella, porque es una mujer que ha caminado muchísimo y sobre esas experiencias de construcción de la medicina comunitaria, ¿verdad? De la salud comunitaria. Y una de las cosas que reflexionábamos es que ella decía, es que si una va a trabajar medicina preventiva, tiene que reconocer que las mujeres son las guardianas de ese enfoque, de la prevención en temas de salud. Y ella me decía, por dos razones. Por un lado, por la intuición, porque la intuición es una cualidad profunda del femenino, no necesariamente de las mujeres, pero del femenino como energía, que es una de las cualidades mayores y principales de la feminidad, que es ese sentir, ese percibir que no estoy bien o que alguien no está bien. Y por eso es que esa cualidad de cuidadoras que las mujeres desarrollamos principalmente, ¿verdad? Porque somos las que estamos más en contacto con nuestro lado femenino, y en muchísimos hombres maravillosos también que tienen como ese don del cuido, viene un poco desde esa intuición, desde esa capacidad de conectar, de escuchar, de percibir al otro, a la otra, al otro, ¿verdad? Que viene de esa capacidad de sentir empatía por el proceso o lo que está manifestando la energía de ese otro ser o del entorno con el que me relaciono. Que ya en un contexto patriarcal eso se trasladó al rol suyo, es en función de las y los demás, entonces ya ahí sí pues se salió de ese cuidado propio, ¿verdad? De ese espacio también de mi intuición para escucharme a mí misma. Entonces, por un lado de la intuición y por otro lado decía ella que estaba vinculado pues justamente a esa naturaleza del cuidar como guardiana de ese espacio nutricio, como guardiana del fuego en la casa, ¿verdad? Que también en este espacio de legado el agua ha traído mucho el tema de la casa, ¿verdad? De esa casa como ese centro que soy en mi cuerpo, pero también la casa como este espacio donde la vida comunitaria, ese núcleo de la vida comunitaria que nace y se desenvuelve en el cuidado de los hijos, en el cuidado colectivo, en esa construcción de la cotidianidad, y que ha estado liderado principalmente por guardianas femeninas y por guardianas mujeres particularmente, ¿verdad? Entonces, como esa construcción o sea, de esa medicina nace, de esa medicina comunitaria y los distintos conocimientos desde las medicinas o los remedios de la tierra, los remedios de la naturaleza, que hablamos de remedios del reino vegetal, del reino animal, del reino mineral, nacen como en ese experimentar en la cotidianidad de cómo curarnos, ¿verdad? De cómo curarnos el dolor de panza, de cómo curarnos la tristeza, de cómo curarnos el susto, como dicen las abuelitas de Bolivia, de cómo desparasitar, de cómo hacer un alimento nutricio con lo que tenemos que produce la tierra. Entonces, en ese contacto y en ese experimentar, nace como todo este bagaje de conocimiento del uso de las hierbas, del uso de las plantas, del uso de la alimentación, de las distintas formas en que se puede utilizar la medicina en la cotidianidad. Y también, digamos, como ya en este contexto donde se posiciona el masculino patriarcal, ¿verdad? Porque o sea, la cualidad del masculino y una de las cualidades más maravillosas del masculino que les da como esa característica de guerreros es como el accionar hacia las cosas, ¿verdad? El apuntar y en ir hacia la casa o hacia resolver o la construcción, ¿verdad? De la fuerza física que también suelen tener más presente los hombres o los cuerpos masculinos, pero que ya en un contexto patriarcal se traduce a esa exigencia que decía Nati, ¿verdad? De que siempre hay que estar activo, de que siempre hay que estar productivo, de que siempre hay que poder. Y entonces ya nosotras dentro de ese contexto, pues la intuición se apaga, ¿verdad? O la intuición se anula, porque es como el gran sacrificio, la gran ofrenda que le hacemos al sistema para poder estar presentes siempre siendo productivas, ¿verdad? O siendo productivos. Y entonces esa parte de la intuición es la que termina siendo sacrificada y que a fin de cuentas es como la gran fuente del conocimiento que nos ayuda a construir el bienestar diario, tanto en este territorio interior y físico que es nuestro cuerpo,
como a nivel colectivo también. Y algo que a mí me parece riquísimo, bueno, lo he aprendido de las plantas medicinales, ellas han sido como mis maestras en esto, es que pueden haber muchísimos registros que vienen ya sea del conocimiento de la ciencia tradicional o de la ciencia técnica, ¿verdad? De los usos de las plantas medicinales por su química o por sus propiedades, pero no hay nada como la intuición para reconocer cuál es la medicina que yo necesito, ya sea hablando de una planta, hablando de una técnica, como bueno, ahora Nati y yo vamos a compartir un poquito más como de herramientas, ¿verdad? Esos cajoncitos de herramientas que podemos tener de conocimiento, pero la intuición al fin de cuentas es la voz principal que nos dice qué es lo que yo necesito para estar bien en este momento, ¿verdad? O qué es lo que necesita la otra, el otro, ¿verdad? A quien estoy cuidando, si es el caso de estar en ese lugar de cuidadora o de cuidador. Entonces, todo este bagaje de conocimiento que construyeron y que registraron las mujeres originarias de los distintos continentes, vino mucho como de ese experimentar y de ese escuchar la voz tanto de la tierra como la voz de los cuerpos, de sus propios cuerpos y de los cuerpos de las demás personas. Y de ahí se fue construyendo ese legado de conocimiento tan maravilloso que hay, digamos, sobre, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales. Que ese conocimiento se reconoce y sale a la luz hasta que llegan hombres que se posicionan como sabedores, ¿verdad? O que ya en ese silenciamiento de la voz de las mujeres, pues entonces hombres que estuvieran lo suficientemente interesados o que fuesen lo suficientemente letrados para registrar esta información y darla a conocer bajo sus nombres. Pero bueno, esta mujer que les cuento, Aviva Ron, con la que yo conversaba, ella hace como una reconstrucción histórica de la relación entre las mujeres y las plantas medicinales. Entonces conversa con mujeres de Egipto y conversa con mujeres del norte de Europa y con mujeres del sur de América, del centro de América y de África, ¿verdad? Entonces como que reconoce cómo este legado del conocimiento, particularmente relacionado con las plantas medicinales, viene de ese vínculo que tiene la mujer como guardiana de ese espacio donde se desarrolla la vida, ¿verdad? Donde se construye la vida en comunidad. Entonces es riquísimo porque a fin de cuentas ese conocimiento, y bueno, yo que trabajo tan de cerca con la ciencia de las plantas medicinales, de la cantidad de libros, yo les puedo decir aquí que tal vez tengo, no sé, unos 50 libros relacionados con plantas medicinales, y de estos 50 libros, 6 son escritos por mujeres, ¿verdad? Y la mayoría de fuentes que ellas citan son hombres que son los científicos famosos que hablan de las plantas medicinales. Y entonces es como, pucha, este conocimiento que nace de esa construcción de la intuición se registra y se reconoce solo cuando viene como esos patriarcas de la ciencia, ¿verdad? Y del conocimiento. Y muchas veces tiene más peso esa palabra que la palabra de la abuela, guardiana, ancestra, que ha sido la que ha legado esa información por generaciones. Pero bueno, en fin, ahora que estamos como en este momento y en este presente, donde se abre la información, donde se abre el conocimiento y se empieza a reivindicar la voz de las guardianas reales, de las ancestras de este conocimiento, pues también se despierta nuestra propia voz, la voz del guardián y de la guardiana interior que tiene esa información consigo, ¿verdad? Esa información de cómo curarme, de cómo encontrar mi bienestar, de cómo volver a mi centro, de qué es lo que me indica mi espíritu, mi corazón, mi cuerpo. Y de ahí parte el amor propio, ¿verdad? Que también traía Nati, ¿verdad? De esa casa, de ese territorio personal a ese territorio colectivo. Y yo creo que una de las cosas también que nos ha enseñado este contexto es como de la importancia de contar con esas herramientas, ¿verdad? Ahorita hemos visto y hemos vivenciado y hemos encarnado tanto la conciencia de la importancia de nuestro bienestar biológico como de nuestro bienestar mental, como esas herramientas para mantener el equilibrio, para no desquiciarnos en medio de toda esta complejidad que estamos atravesando ahorita. Y digamos, yo lo veo principalmente
en las personas que se encuentran más lejanas a estas herramientas, porque yo puedo reconocer aquí la mayoría de personas que están participando acá. Sé que son personas, las que conozco, sé que todas son personas que tienen contacto con su intuición y que alimentan esos espacios de arte y esos espacios de comunicación con relaciones significativas y que han buscado su medicina en su camino a través de las distintas formas en que esa medicina se les puede haber expresado. Pero también tengo mucho contacto con personas que están más absorbidas en estas dinámicas cotidianas y de trabajo de mayor exigencia, que no permiten y no reconocen este espacio. Y con esas personas también he aprendido que para poder desarrollar esa conexión con esa intuición, con la medicina preventiva de la intuición que nos dice por dónde y cuándo necesitamos algo, no se necesita tener como toda esta complejidad de herramientas o todo el tiempo o la capacidad de autogestionar el tiempo a un nivel de poder disponer de grandes cantidades de tiempo para tener esos espacios, sino que existen herramientas que en el día a día, en la cotidianidad podemos portar, ¿verdad? Como el cristalito que siento que me recarga, o como el vasito de agüita florida o de alguna tintura de alguna planta que puedo andar conmigo y tomarla o embarrármela si lo que siento que me sana es el olor de esa planta o que me balancea, o el rollito de salvia que puedo quemar 10 segundos para que ese humito me ayude a limpiarme y a centrarme un poco más. Entonces, lo político que decía Nati, que yo veo es como reivindicar eso, reivindicar como, ok, está bien. Yo le decía un día a una muchacha que ella me decía, uy, no, pero es que cómo voy a andar yo un collar ahí con un cristal de esos hippies que usted se guinda. Y yo le decía, bueno, pero usted puede andar su cristal en su bolsa. Usted anda su uniforme, el uniforme con el que usted no se siente observada y no se siente vulnerable, porque en el ambiente en el que está, pues necesita ese uniforme, pero anda su cristal de cuarzo rosa ahí en la bolsa. O sea, ahí está su cuarzo rosa, porque ahí está su altar en su corazón, esa velita que uno enciende en el corazón todas las mañanas, ya sea que tenga 2 horas de meditación o 5 minutos de rezo o de respiración, pero uno activa ese altar en su corazón y ahí está. Y ese altar el sistema no lo puede tocar, no lo pueden invadir, no lo pueden colonizar, porque es el centro de ese territorio, ¿verdad? De ese fueguito interior de una. Entonces, creo que ese acto político maravilloso, ¿verdad? De poder decir, ok, mi cuido, mi amor propio, para mí es un compromiso conmigo misma, ¿verdad? Para mí esto es como la ruptura mayor que se puede hacer con la colonización mental o con el dominio, digamos, del patriarcado, que es decir, bueno, mi compromiso conmigo es ese amor propio, ese acto de cuido, que ya poquito a poco eso se convierte en poder personal, ¿verdad? El poder personal se activa y se convierte en esa fuerza interior que nos va a permitir rupturas más grandes para quienes sea necesario, ¿verdad? Rupturas más grandes como renunciar a un ambiente tóxico, salirnos de una relación tóxica o decirle que no a una dinámica de violencia, ¿verdad? Que ya se traducen en esas rupturas más grandes, pero empieza por la piedrita en la bolsa del uniforme, ¿verdad? Empieza como por reivindicarme ese espacio, por recordarme que estoy ahí, ¿verdad? Y escuchando mi intuición. Entonces, para mí eso es como un regalo que nos dan los remedios naturales, que nos dan las técnicas, que nos da el conocimiento de tanta gente que ha sido guardiana de este tipo de saberes, y que bueno, también el camino de las mujeres feministas, que ha sido esa reivindicación tan importante que la estamos trayendo mucho a la conciencia en estos tiempos también. Entonces, pues, tal vez por ahí, Nati, para ya compartir como dentro de esas herramientitas que podemos ir rescatando. Muchas gracias, Cris. Qué importante esto que hablabas de la salud comunitaria, ¿verdad? Y de la salud preventiva, que cómo cuesta, ¿verdad? Cómo nos dan el remedio cuando en realidad muchas veces nos enferma más y sin pensar en cómo podríamos tener prácticas conscientes, ¿verdad? De cuidado personal y de cuidado colectivo para evitar este tipo de situaciones. Sí, y precisamente ahora tal vez para compartirles una experiencia, ahora que empezó como todo el asunto de la pandemia,
como yo trabajo mucho con medicinas naturales, como que se despertó esta ansiedad de fortalecer el sistema inmune. Entonces todo el mundo era, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me compro? Que está buenísimo también. O sea, para mí fue como, sí, consuman plantas, tomen limón. Equinacia. Equinacia y háganse baños de salvia y salgan a, ¿verdad? Bueno, salir no se podía porque el té le decía que no cada 5 segundos, pero digamos, como ese, ¿cómo fortalezco el sistema inmune? Y de repente la pregunta era como, tómese un juguito de vegetales o póngale más verduras a la... Eso, sí, eso, digamos, y queremos darle un bombazo al sistema inmune, pues hay plantitas y hay alimentos que lo hacen, pero de repente fue como, pucha, llegó algo repentino ¿verdad? Estábamos dando por sentado la vida, la existencia, y de repente algo repentino viene y nos dice, el que no tiene el sistema inmune fuerte es vulnerable, ¿verdad? Entonces como que hubo toda esta ansiedad por fortalecer el sistema inmune y es como la primera forma de fortalecer el sistema inmune es estar bien emocionalmente, ¿verdad? No solamente porque tenemos esa protección energética de que estamos bien, tranquilos, sino porque a nivel hormonal, a nivel de la química cerebral, eso también favorece sustancias que hacen que el sistema inmune esté fuerte, ¿verdad? Para quienes necesitan la explicación más científica, entonces se traduce a ese bienestar. Sí, y Cris, precisamente, ¿verdad? Como también todo este tipo de prácticas no solo son como para el cuerpo físico, sino, ¿verdad? Lo que vos decías, el cristal, que es la típica, que yo siempre ando como mi cristal en la bolsa, ¿verdad? Pero también como es una forma de sanación colectiva, ¿verdad? Porque también muchas veces vemos todo lo individual, en lo personal, pero también es como nuestra forma de ver el cuidado es verlo desde ahí, ¿verdad? Desde que cuando yo estoy bien, entonces también cómo puedo contribuir al bienestar colectivo. Entonces, algunas prácticas, ¿verdad? Que hablábamos Cris y yo sobre el autocuido, que está el tema de la alimentación, ¿verdad? Cómo generalmente tenemos, o lo que nos venden en los medios es el consumir productos que tienen un montón de químicos dañinos, que ya están preparados, el tema de la comida rápida, ¿verdad? Y perder, por ejemplo, esa conexión con la cocina, con ese fuego del hogar, de la alquimia de preparar los alimentos, ¿verdad? Y como muchísimas veces hasta comer cosas sanas de feria, producidas localmente y por agricultores es muchísimo más barato que todo lo que nos venden empaquetado, ¿verdad? Entonces la importancia de conectar con la alimentación como ese primer espacio de sanación y de cuidado de nuestro territorio cuerpo. El tema de los tecitos, ¿verdad? De estar consumiendo plantas, como decía Cris, ¿verdad? Ahí la intuición, yo como uno dice, uy, bueno, yo no sé, uno le, así típico a mi mamá, que yo me recuerdo, es como dolor de estómago, Juanilama. Entonces, ¿verdad? Entonces ya es como que yo sé y busco o la manzanilla, ¿verdad? ¿Cómo me ayuda? Ahora Cris nos va a ayudar más que sabe sobre el tema de las plantas. Luego también el tema del manejo emocional, cómo también en ese corre y corre o en esa rutina de la vida o cómo estar pensando en la productividad, muchas veces no le damos tanta importancia a diferentes prácticas de salud mental, como salir un ratito y abrazar un árbol, respirar, una práctica tan cotidiana, tan humana y tan pues, ¿verdad? De sobrevivencia, que es el respirar, pero ya lo hacemos como algo mecánico, no nos damos un ratito como de voy a respirar conscientemente, a sentir o a bajar, ¿verdad? Hacer diferentes respiraciones de acuerdo a cómo me siento. También está como, por ejemplo, para las mujeres, ¿verdad? Con útero, el tema de los vapores vaginales, el tema del uso del huevo, ¿verdad? Los huevos yoni, que son para fortalecer los músculos intravaginales, ¿verdad? Como también para hacer terapias de sanación femenina en relación, por ejemplo, con dolores menstruales,
sanar relaciones con algunas parejas también sexuales que nos dejaron energéticamente algunos parásitos, ¿verdad? Que también se dicen, o por ejemplo, ¿verdad? Cómo lo podemos usar para reconectar también con ese sagrado femenino, y que también estos huevitos o todas estas piedras no son solo para uso de las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Sino son para uso de las personas. Quienes tal vez no tienen útero pueden usarlo, por ejemplo, en la cintura. Se coloca una piedra y se hace como un collar, pero en la cintura, ¿verdad? Por ejemplo, para protección o si quiero trabajar algo. Por ejemplo, yo estuve por el tanto uso de la silla y estar tanto tiempo sentado y no caminar tanto, ¿verdad? Al exterior, con una lesión del nervio ciático. Y entonces como que estuve haciendo un montón de procesos como de masajes, ejercicios, vitaminas y demás, y como que después yo dije, no, esto tiene que tener también o sea, tiene algo energético que trabajar. Y entonces me puse una obsidiana en la cintura, como un collar, y fue increíble como así la tuve y un día se me cayó sola. Y yo dije, bueno, ya hizo el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, como eso también me permitió cerrar ese proceso, ¿verdad? De salud y no verlo solo como algo físico, sino también como esa otra parte, ¿verdad? De lo que decía Cris, de que centramos la enfermedad solo en el cuerpo cuando puede ser también espiritual, emocional. También a nivel energético, ¿verdad? La importancia de los baños con plantas, de los baños con sal marina, cuando sentimos que estamos muy cargados o que venimos cargando energías que no son de nosotros. Cantar, a mí realmente, aunque uno crea que canta feísimo, a mí cantar me ha revolucionado el mundo. Entonces creo que también es una práctica cotidiana que para mí es autocuido, ¿verdad? Darme un ratito como para desconectarme de todo y simplemente cantar. La misma limpieza de la casa, ¿verdad? Tener el espacio adecuado, equilibrado, más ahora que pasamos tanto dentro, ¿verdad? Como decir, Cris, agarrar una salvia o un palo santo y también limpiar un poquito energéticamente la casa. A nivel colectivo, los tipos de reuniones, ya sean círculos de mujeres, círculos de hombres o círculos de encuentro, de sanación, donde podamos encontrarnos, a vernos y a ese reconocimiento en el otro, porque también muchas veces nos pasa que uno dice, ay, es que eso solo me está pasando a mí, y luego me encuentro a alguien que está pasando por la misma situación, entonces, ¿cómo puedo verme como en ese espejo? Para también entonces trabajar lo que me está pasando a mí y hacer un proceso de sanación y acompañarme también en los procesos. Y bueno, también yo creo que el autocuido es decir no, ¿verdad? Había un ejemplo muy bonito que yo leía que decía, como esto que uno dice, ay, no, es que tengo que lavar los platos. Entonces, ¿tengo que lavar los platos o quiero lavar los platos? ¿Verdad? Porque a veces uno quiere dejar todo listo en la noche, entonces se acuesta a las 12 de la noche para dejar la casa impecable y luego se tiene que levantar a las 5 de la mañana y tal vez podía haber dormido un poco más y amanecer más descansado, y por un deber de la productividad o de creer que tengo que hacer esas cosas, descuido otras áreas que son importantes. Cris, no sé si vos tenés también algunas ahí como herramientas también para esta cajita. Bueno, algo que yo creo que es como muy importante es cómo desarrollar los códigos de cuidado y de protección personales, ¿verdad? Como que cada quien dentro de su contexto y su realidad sabe más que nadie qué aspectos de esas interacciones o de esos espacios está dispuesta a unir. Se acaba de caer una puerta. Es que estaba recostada y el viento la botó. Perdón. Digamos, dentro del espacio o las interacciones que yo tengo, ¿cuáles son los límites que yo necesito para estar bien ahí, ¿verdad? Dentro del rango de acción que sea posible. Me refiero, por ejemplo, eso es decir, no, que dice Nati. Si uno de mis innegociables es que yo para almorzar o para comer en cualquier momento del día necesito el espacio de silencio o un espacio que solamente se enfoque en eso, o sea, el poder decirle a una persona, mientras estoy alimentándome, no hablo de trabajo, o mientras estoy alimentándome, no hablo de problemas, ¿verdad? O
o decirle no al chisme, o decirle no, digamos, a esa energía que sé que me baja las defensas energéticas, espirituales, emocionales. Por ejemplo, bueno, cuando se tiene hijos e hijas, que es una dinámica muchísimo más compleja, porque hay otros seres que están ahí también como demandando la atención y la energía, pues también con ellas y ellos, ¿verdad? Como establecer esos códigos de los momentos, de los espacios, de los perímetros, de cada momento, ¿verdad? Y reconocer que cada cosa tiene su tiempo y aprender eso como crear eso en la familia, ese respeto por esos espacios y por esos límites que dejamos de cuidarnos, ¿verdad? Hace tiempo. Entonces, pues eso por un lado, y digamos, de cositas que se pueden utilizar en la cotidianidad, que hablaba Nati, por ejemplo, de los baños. Hay 2 plantas medicinales, hay muchísimas que sirven como para hacerse limpieza y para balancearse energéticamente, pero algunas son más fuertes y mueven muchas más cosas y depende pues también de cómo uno se sienta, pero la mezcla de ruda y de albahaca es una mezcla que es muy noble, pero es muy contundente en su efecto, ¿verdad? Entonces es como una mezcla que para hacerse baños yo recomiendo mucho, porque la ruda es una planta que limpia, ella es demasiado clara en limpiar, en balancear, en cortar con energías que estemos arrastrando, con residuos ahí, interacciones energéticas pesadas, y la albahaca es una planta fresquita, suave, amorosa, como que ayuda a sellar esa limpia que hace la ruda. Entonces es muy bueno utilizarlas juntas, porque muchas veces cuando uno utiliza la ruda sola, deja aperturas, deja cosas, salen emociones que uno no sabe cómo cerrar sola o solo, ¿verdad? Entonces con la albahaca como que genera ese sello, ese es como un bañito que a mí me encanta recomendar, así como universal del botiquín básico. Y después como tomar plantitas como el jengibre, la cúrcuma, la canela, la juanilama que decía Nati, que son plantas que están muy disponibles, que casi todas y todos podemos conseguir en algún lugar, y que son plantas que mantienen el sistema inmune fuerte, que ayudan a limpiar la sangre, que por ejemplo el jengibre es una planta que ayuda a la salud del útero y que ayuda a la salud de la próstata. Es una planta que ayuda a la digestión, es una planta que ayuda, por ejemplo, a las personas que tienen migrañas, ayuda a dormir bien. O sea, para mí el jengibre es de las universales, de las maravillosas, porque ayudan de una forma muy integral. La canela es una planta que ayuda como a balancear a nivel hormonal, tanto a mujeres como a hombres, entonces nos ayuda como a regular el estado de ánimo. Tomar cacao puro, el cacao principalmente para el sistema femenino, es sumamente beneficioso para regular las hormonas, para regularnos en las distintas etapas del ciclo lunar, genera algún beneficio a nivel del ciclo hormonal, entonces pues también es una planta que es muy bueno tomarla. Darse esos espacios con los tés, creo que es un espacio que uno puede aprender a respetarse mucho, ¿verdad? Como tomarse el té, permitirse el espacio de tomarse el té, por ejemplo. Para mí ya ese contacto con el agua caliente, con uno mismo, con darse solamente, el darse ese espacio de silencio y de recogimiento para tomarse el té, ya sea que se esté en medio de una oficina o en la casa, es sumamente valioso ese momento. Y bueno, Luis Fran estaba preguntando cómo se hacen los baños. Los baños es agarrar un rollito de sal, de ruda, un par de ramitas larguitas, digamos, unos 10 centímetros, y igual una ramita de albahaca que tenga unas 7 hojas para arriba, y se ponen, no se hierven en el agua, sino que el agua se hierve aparte, se calienta, y después se vierte el agua sobre las plantas y se tapa y se deja reposar unos 5 minutos para que los vapores como que se concentren, y entonces aprovechar esos vapores para limpiarse con los vapores, para inhalarlos, para permitir que entren al sistema respiratorio, y ya después bañarse. Es recomendable si uno se baña con jabón, digamos, si se va a bañar completamente, primero hacer eso y después hacerlo de las plantas.
si uno siente que sí anda recargado, que sí anda una vibra ahí densa, pegado, que sí necesita limpiarse algo, se recomienda después de hacerse el baño dejar que se sequen naturalmente, o sea, no secarse con el paño, el agüita de las plantas, sino dejar que se sequen en el cuerpo. Ya si uno lo hace por rutina, pues, y precisa la cosa, se puede secar con el paño. Pero es ideal dejar como que se asiente la energía de las plantas en el sistema energético de una también. Ahí no nos estamos bañando solo con las sustancias químicas que la planta tiene, sino que nos estamos impregnando también de la energía que tiene esa planta. La albahaca que recomiendo es la blanca, la de flor blanca. Se pueden utilizar otras, pero esa principalmente es la que tiene esas cualidades. Y los rollitos de salvia, que bueno, aquí tengo uno. Los rollitos de salvia es para quemarlos, digamos, lo que se recomienda principalmente es como para quemar con el humito, que uno se puede limpiar. Es una planta muy limpiadora, esta planta la utilizan abuelas de muchas tradiciones para usar con el fueguito, para limpiarse el sistema energético, cuando uno siente que anda recargado. Cuando uno está limpiando es un acto de intuición demasiado profundo porque uno va sintiendo en qué espacio la energía está más densa y es bueno detenerse en ese espacio. También puede ser simplemente como para aspirar el humito, para ambientar, como suele hacer la aromaterapia, por ejemplo, que ya de por sí la presencia del humo de la salvia ya balancea y equilibra y espanta cosas que andan por ahí. Entonces sí, principalmente así es que se recomienda usarla, muy parecido a como se suele usar el palo santo también. La salvia para hacerse baños de protección es muy buena y por ejemplo en el caso de las mujeres que tenemos endometriosis, mujeres en menopausia, mujeres en estado de embarazo, que hay muchísimo, o sea que hay cambios hormonales como muy extremos en el cuerpo, hacerse baños de salvia es sumamente bueno también. Entonces, yo creo, o sea, de plantas puedo hablar 3 horas, Laura. Entonces, si quieren, les dejo esas que son así como básicas, que se pueden integrar a la vida y otro día hacemos un taller de plantas. Gracias, Cris. Soy testiga de eso, de que puedes hablar por horas de plantas. Bueno, a mí me gustaría, antes de darle la palabra a las personas que quieran conversar, preguntar también, bueno, que la dimensión política es fundamental en todo lo que han planteado y esa ética política que desde el feminismo también es tan importante y que el feminismo como tal no existe, sino toda esa pluralidad de expresión de pensamiento y de acción desde el mundo de las mujeres y cómo esos pequeños gestos cambian una lógica estructural tan violenta como es la que se desequilibra al ámbito de lo productivo. Eso me alegra mucho tratarlo porque esa crítica a ese estado de productividad que en nuestro imaginario actual es un valor, porque en el imaginario actual el héroe mitológico, porque nuestras sociedades son tan mitológicas como las antiguas, la figura de héroe es la persona que es exitosa en el mundo es el empresario, ¿verdad? Entonces, el empresario es altamente productivo, ¿verdad? Es ese ser humano que no para, ¿verdad? Solo tiene un éxito y que se traduce también en un bienestar monetario. Entonces, todos esos se traducen en valores en la actualidad. Entonces, ha habido una crítica también a esta idea de que el descanso, la desconexión, la productividad básica no exacerbada son como sinónimos de vagabundería, de falta de interés, de motivación. Entonces, cómo eso también nos enferma porque nos sobreexige y nosotras y nosotros no solo somos seres culturales, también somos seres naturales que necesitan la simple contemplación, el no hacer. Si hacemos, tenemos que no hacer en esa compensación física, psíquica, emocional, espiritual. Y cómo esos pequeños gestos, me gustó mucho esos pequeños gestos de la piedrita, las hierbitas y demás, pueden transformar esa lógica dentro de del desarrollo de nuestras autoespiritualidades, como dijo Nati, porque si algo nos interesa aquí en Legado Negado es eso,
¿no? Porque no imponemos ni tratamos de convencer, sino que es busque dentro de usted qué le funciona, qué no, tal vez te funciona la piedrita o tal vez no, pero por lo menos lo intentaste y no te autocensuraste de que eso no es posible y todas las anulaciones que conocemos como parte de la cultura que niega toda esta dimensión. A propósito de la intuición, también me gustaría contarles que en una oportunidad conocí a una mujer curandera en Colombia y ella me dijo, es que hay personas que vienen para que yo les enseñe, pero yo no puedo enseñar porque yo no sé. Me dice, yo llego y veo a la persona que está enfermita y veo la planta y la planta me dice cuánto tiene que tomar y cuál planta sí, cuál planta no. ¿Cómo yo le voy a enseñar eso a alguien? Entonces, bueno, pues cuando la mente precisamente no está en ese estado productivo de ideas, cuando ese estupor de la mente está continuamente hablando, posiblemente en ese estado de mayor silencio, las personas podemos conectar con esa voz intuitiva, con esas comprensiones intuitivas que por lo general las tenemos. No habla fuerte, la intuición no grita, ¿verdad? A veces la mente sí. Entonces, en la medida en que nos procuremos todas esas prácticas, empezamos también a conectar con esas comprensiones intuitivas que nos dicen por dónde sí, por dónde no, con cuál terapeuta me siento bien, inclusive con cuál doctor y demás, y cuál va a ser esa autoescucha en el campo de cualquier camino de medicina. Entonces, me encanta el tema y yo sé que posiblemente existan comentarios, preguntas y Leifer dice que en casa nos pusimos las pilas con el jengibre y la cúrcuma y no nos hemos enfermado en todo el año. Me tengo que ir, pero me enseñó mucho la familia a tomar medicina desde niño. Gracias, Leifer, por tu comentario y tu presencia. Y bueno, entonces recibimos las manitas de las personas que quieran compartirse y les recuerdo que este espacio también no solo es para las reflexiones racionales, sino que también si nos despierta alguna emoción o alguna intuición, que la podamos compartir porque aquí se reivindican todos esos saberes. Cómo me siento hablando de estas cosas, alguna inquietud, algún nuevo conocimiento también que les haya funcionado. Por ejemplo, el jengibre está resonando mucho. Bueno, yo leí en una página de una chica sobre autoerotismo que una puede autoerotizarse con jengibre y me encantó. No lo he practicado, pero espero pronto también hacerlo. Pero no rayado el jengibre ni así, sino solamente quitarle la pielcita y como le queda una segunda pielcita, entonces que con esa pielcita también nos podemos acariciar nuestra vulva, que es tan sensitiva y que va al torrente sanguíneo directamente, entonces seguramente muy vital, ¿verdad? Entonces, pues también la dejo en la mesa como una práctica para explorar, que aunque no la he explorado, pues la vi en una página de una chica que tiene mucha trayectoria también. Y pues bueno, probando nos damos cuenta y si les resuena, por supuesto. Entonces, si alguien también nos quiere contar alguna experiencia. Cacao con jengibre, cúrcuma y pimienta y miel es un chineo intuitivo y delicioso que me trajo la última menstruación. Ah, qué bueno. Nos cuenta Yassi. Buenísimo está para el sistema hormonal, esa mezcla es maravillosa. Y revitalizante también para el cuerpo. Lau, ahí a mí me llama mucho la atención que vos hablaras también del placer, ¿verdad? Como una estrategia de autocuido, porque también muchas veces se nos olvida la importancia del placer, ¿verdad? Y que el placer no está solo relacionado a lo sexual, sino comer rico da placer, abrazarse con alguien que uno quiere mucho, más ahora después de tanto tiempo de verse es placentero, tener una buena conversación, ver una buena película,
¿verdad? Entonces, cómo también darnos esos espacios de placer es tan importante para el cuidado personal. Definitivamente. Hola chicas, Hola, Sare, te escuchamos. gracias. Me encanta el espacio, esto es uno de los temas que más disfruto, entre hierbas y placeres. Y les quería compartir un aceite para masturbación que lleva jengibre y se hace una maceración en tu aceite favorito. Puede ser de ajonjolí, de coco, de oliva, con el jengibre. Una maceración puede ser así como muy rapidita, cocinarlo a fuego lento en una ollita y le pueden poner unas gotitas de canela como para aumentar la circulación, muy poquita, porque si somos muy sensibles de nuestra área genital puede ser como muy picosito, porque el jengibre ya por sí va a calentar muchísimo el clítoris, la vulva, va a aumentar la circulación. Entonces, este aceitito lo podemos usar para masaje corporal y para masaje genital. Entonces, ese es un elixir que quería compartirles de jengibre y de aceites y placeres en la noche de hoy específicamente. Y gracias por el espacio. Gracias, Sare. Sabemos que eres una conocedora de las plantas también y que trabajas con ellas. Entonces, se agradece mucho ese detallazo de esa receta que nos acabas de dar. En el chat, Natalia Serrano. Sí, ¿alguna quería comentar? No, yo quería justo responder la pregunta de Nati Serrano. ¿La leo? Nati ¿La leo primero? preguntaba, Bueno, sí. Sí, por favor. Dice, una de las cosas que siempre me pregunto es cómo prevenir, entre comillas, que el autocuido no se convierta en egoísmo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo que creo es que el autocuido desde una perspectiva ética y desde una perspectiva, ¿verdad? Desde una mirada de los feminismos, precisamente viene de la mano con el cuidado colectivo, ¿verdad? Que en la medida en la que yo estoy bien, mi colectivo está bien. Entonces yo creo que no es egoísta porque o sea, y no se cae en una práctica egoísta en el sentido que yo lo hago de manera consciente y que no está generando un daño hacia afuera y mientras tampoco se convierta en un tema de consumo, ¿verdad? Como de qué consumo yo para mi bienestar, porque entonces ya ahí viene de otro privilegio. Entonces, cuando vemos el autocuido como un derecho y como un derecho personal, pero también colectivo, entonces se hace consciente de una forma que no es egoísta, ¿verdad? Que no es algo que solo yo pueda hacer para mí misma, sino que también es un compartir con el resto de las personas con las que me estoy relacionando, ¿verdad? Y que si yo me estoy atendiendo bien y estoy bien, entonces también puedo relacionarme de una mejor forma con el resto de las personas. A mí varias gente me ha hecho ese cuestionamiento, como que alguien una vez me dijo, ahora, pero el autocuido no es como una práctica egoísta entonces porque está centrado solo en la persona. Y entonces yo creo que es que el concepto en sí mismo, ¿verdad? Depende de la mirada, desde donde lo leamos, pero realmente si lo practicamos desde una ética feminista, si lo practicamos desde una ética descolonizadora, desde la despatriarcalización, ¿verdad? Y desde el antirracismo y en resistencia al capitalismo y a toda la mercantilización que nos han vendido, es una práctica de sanación personal para la sanación también colectiva. Entonces no es como una práctica de solo de mí para mí, sino es como eso es un reflejo hacia el exterior y como también con mis prácticas yo estoy colaborando con el resto de las personas y verlo como un conocimiento, ¿verdad? Como esto que dice Cris del conocimiento de las plantas, que siempre las abuelas lo han tenido como abierto, no es como algo tampoco que uno tiene, ¿verdad?, que pagar, sino que muchas de las plantas medicinales hay veces están ahí, ¿verdad? El diente de león crece en la calle prácticamente, por mi casa está lleno todos los matorrales de llantén, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
cómo también es un conocimiento propio de la tierra que nos lo da, entonces también cómo lo podemos compartir. Entonces yo creo que también ahí está la ética, que es verdad esto de que lo personal es político. Cris, yo no sé si vos querés. Uh-huh. Sí, yo también, digamos, lo veo desde, o sea, puede tener muchísimos trasfondos, pero por ejemplo, cuando una establece límites o cuando una establece como esos códigos de cuidado, de protección respecto a lo que viene desde afuera, yo creo que, por ejemplo, qué sé yo, una energía como la que trae el chisme o una energía como la que trae la codependencia, ¿verdad? O, yo creo que no hay falta de empatía en decirle a alguien, perdón, pero no quiero hablar de eso porque es un tema que me hace sentir incómodo o que me hace mal, o es un tema que no me gusta, es un tema del que no quiero hablar, ¿verdad? No traiga ese tema a este espacio, por ejemplo. Hay una amiga que yo tengo que quiero muchísimo, pero que ella siempre está hablando de trabajo, siempre, siempre. Y ella y yo trabajamos juntas en un proyecto, en uno de los trabajos más formales que tengo, por decirlo así. Entonces es como esos trabajos que cuando uno está ahí, absorbe mucho la atención. Entonces yo a ella le digo, cuando estamos fuera de aquí, no quiero hablar de esto, porque ella siempre, 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 siempre está hablando de trabajo. Entonces, digamos, yo al principio decía, pucha, esa es la forma que tiene ella de compartir, porque desde ese espacio es desde donde ella tiene su mayor cantidad de interacciones, ¿verdad? Porque su dinámica en su familia no le permite como esos espacios de esparcimiento propios. Pero entonces yo le decía, bueno, como este espacio es tuyo y como es de nuestra amistad, convirtámoslo en algo diferente, o sea, aprendamos a compartir juntas otras cosas que vayan más allá de nuestro rol en ese lugar específico, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay egoísmo, es como establecer un límite claro sobre qué energías quiero no alimentar en los distintos espacios, ¿verdad? Y que siempre que se haga desde un lugar de empatía y desde un lugar de compasión, cuando se trata de ponerle límites a otras personas, por ejemplo, que es donde creo que el egoísmo podría expresarse, mientras se haga desde un lugar de empatía, de compasión y de amor hacia una misma y hacia los demás, no rayan eso que llamamos egoísmo, ¿verdad? O sea, yo creo que sí hay cuestiones muy, muy claras respecto a la ética con una misma y al compromiso con una misma y a la integridad de una misma, que el acto de respetárselas a sí misma se puede hacer sin necesariamente irrespetar a otros o a otras, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, claro. Para mí es como el tema de las interacciones sociales, es como uno de los espacios más claros donde se puede ver eso. Uh-huh. Sí, claro, Cris, perfectamente. Uh-huh. Tenemos la mano levantada de Rebe y la de Yassi. Sí, hola. Bueno, primero agradecerles, chicas, yo a ustedes también las admiro muchísimo y también les agradezco por este espacio y otros acompañamientos que también en otro momento nos hemos dado, tanto con Nati como con Cris y bueno, con Lau también, que son hermanas de la vida y me hace pensar en muchas cosas, ¿verdad? Estar aquí. Y justo estoy pensando como en este tema del tiempo, ¿verdad? Que justo ahorita lo estábamos hablando y de cómo ese tema de la productividad, a mí, por ejemplo, el tiempo es algo que siempre me presiona muchísimo a mi ritmo. De hecho, que yo escogí como desde hace un tiempo mi animal favorito, la tortuga, y estoy como trabajando con esa energía, ¿verdad? También como un espacio como de decir qué energía quiero cultivar en mi vida y decir, está bien, ¿verdad? Está bien si yo soy más lenta para muchas cosas, si no voy a ese ritmo, ¿verdad? Y escucharme, porque otras veces me frustraba demasiado, entraba en enojo conmigo misma, que bueno, todavía me pasa, pero sobre todo como en estos aspectos también de estas dualidades que vivimos, de este mundo tan formal muchas veces y tan productivo y otras veces que sí nos podemos dar esos chances, entonces ahí uno nota ese cambio de cómo es una en este ambiente y cómo una es en otro ambiente, ¿verdad? Entonces también creo que el tiempo es algo que es, bueno, para mí es vital trabajarlo, ¿verdad? Porque, como decía Cris, tomarse un tecito con tiempo es diferente a solo hacer la planta y tomármelo como un deber, ¿verdad? O muchas cosas así en la vida.
Y, y también conectado el tiempo con la sanación, y esto de que la sanación puede ser algo muy profundo, de muchos años, ¿verdad? Y es también un aspecto de toda la vida, muchas cosas de nuestras memorias ancestrales, legados, como hemos visto aquí, ¿verdad? También que a veces traspasan incluso cuestiones razonables, que están como de mucho de la razón o que no sabemos ni siquiera, ¿verdad? Que pueden ser energéticas, ancestrales y todo, y que en ese también sanar, ¿verdad? Puede ser muy superficial en muchas veces, pero muchas veces podemos ir profundo y también aparecer dolores, aparecer diferentes emociones muy profundas que nos van a llevar más tiempo también y de llevar y de sanar. Esta palabra que además es tan amplia, ¿verdad? Que no es algo, bueno, que yo creo que es parte del autocuido, pero que también va muy como un trasfondo, ¿verdad? Que, que, que va ahí, ¿verdad? Y cada quien sabrá hasta dónde, ¿verdad? Y hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede profundizar, ¿verdad? Y creo que en esto también el tema de la compañía, ¿verdad? Bueno, no sé, muchos temas me mueven por aquí. Y qué lindo también estos acompañamientos, ¿verdad? De estas cositas que a cada una le sirve y que cada una puede tomar. Entonces, me quería referir a eso, ¿verdad? Que me movió por ahí también estos tres aspectos que les menciono. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Rebe. Ya sí, te escuchamos. Hola, qué bonito estar acá con ustedes, también muy agradecida con ustedes y en este caso también desde el autocuido conmigo por sacar el tiempo. Pero bueno, justamente es parte de los aprendizajes y coincido con lo que plantea Rebe, ¿verdad? Son muchas cosas que me resuenan, pero bueno, primero, eso es lo del egoísmo que planteaba Nati. Yo entiendo también como ese cuestionamiento que una se puede hacer, ¿verdad? Que muchas veces no lo hacemos más bien o nos lo hacen también, digamos, cuando se está en espacios en los que se está dando mucho, ¿verdad? Como, uy, el tomarse el espacio para una se puede ver como egoísmo, pero también estoy consciente de que una en el camino a veces también se topa con gente que espera que todo gira a su alrededor. Entonces, esto que decía Cris, ¿verdad? De sin dañar a las otras personas, ¿verdad? También como con ese respeto digamos, respetar a las otras personas, también pedir que se me respete, ¿verdad? Y lo planteo porque creo que también desde mi trabajo, ¿verdad? Me ha tocado trabajar con gente muy, muy diversa y sí me he topado, sí, como he tenido como a veces que generar reflexiones o acciones, ¿verdad? Que lleven a pensar un poco más en lo colectivo también, porque es que a veces esas expresiones de egoísmo son como muy evidentes de que todo, ¿verdad? Dejo cualquier tipo de responsabilidad porque es que hoy pensé tal cosa, sentí que, digamos, también como ese buscar ese balance, ¿verdad? De estar bien y estar bien en colectivo y en comunidad, ¿verdad? Que son dos otras como seres sociales, ¿verdad? Que necesitamos, siento yo, ¿verdad? Eso es lo que siento al escucharles. Y después también con respecto, sí, me encanta esto de la intuición, porque vinculada también a la academia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de nutrición, yo digo, bueno, pero es que cada cuerpo está en diferentes momentos, tiene todo su herencia, digamos, tanto genética como de gestión de emociones, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso de que la salud, que te receten lo mismo a todas las personas que tienen X síntoma, ¿verdad? Para mí, pues es muy, muy limitante, ¿verdad? A nivel de buscar la salud, ¿verdad? De buscar aportar a la salud. Y desde ahí entonces esa intuición, ese autoconocimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me gusta y me sirve? Y también mucho hasta eso relacionado con el placer, ¿verdad? A veces a mí me dicen, uy, tómese tal cosa. Yo, uy, no, eso no me gusta. Prefiero
probar otra cosa que cuando la consuma me sienta así, sienta ese placer y ese saber que me estoy haciendo bien también, ¿verdad? Consumiéndola, ¿verdad? Que al final no lo sientes así como un chineo, ¿verdad? Y también esto de cómo el alimento, ¿verdad? Alimento de lo que nos provee, digamos, esta tierra, con esa intención, ese reconocimiento, ese agradecimiento, ¿verdad? También me hace pensar eso que dice Chris de tomar el tiempo para, ¿verdad? Para tomar conciencia que me estoy alimentando, de que estoy tomando esta energía de personas que trabajaron la tierra, de miles de años de conocimientos ancestrales, ¿verdad? De la misma naturaleza también, cómo ha ido evolucionando. Y ese sentimiento de gratitud, esa conciencia también, como lo decía Nati, nos, nos hace sentir bien, nos conecta, ¿verdad? Y eso también tiene un poder, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en nuestro ser. Entonces, sí, muy agradecida. Y ese vínculo con el placer, ¿verdad? También me parece que es súper importante en ese sentido, ¿verdad? Si me doy placer, si me siento bien, energéticamente estoy bien, ¿verdad? Y puedo también compartir y leerme y escuchar a otros mejor. Ujú. Muchas gracias. Abrazos. Gracias también, Yassi. Importantísimo el placer, de verdad que sí, es antipatriarcal. Y más cuando se ha hecho tanta negación del placer y se ha estandarizado, así como receta, se ha estandarizado el placer. Entonces, reivindicarlo es muy importante. Luis Frank, ¿nos quieres compartir unas palabras? Sí, hola, buenas noches. Muy agradecido por este espacio tan hermoso. La verdad, lo que han dicho me ha resonado muchísimo. Creo que em, encontrar el autocuido a partir de las plantas es una forma de resistencia también, ¿verdad? Porque es una negación ancestral el uso de las plantas. Y solamente como las personas como diferentes, las abuelas, como los que no se identifican con lo moderno, no saben nada de plantas. O sea, conozco personas que ni siquiera saben diferenciar un árbol de limón. Y es una desconexión increíble con el medio natural, ¿verdad? Eh, y creo que ellas nos ayudan muchísimo, muchísimo desde diferentes lados. Y de hecho, gracias a las plantas en esta cuarentena, mi autocuido ha sido una forma de darle como prioridad, ¿verdad? Como desde el hecho de cuidarlas, el hecho de incluirlas en mi vida, para tomarlas, para comerlas, para eh, poder aprovechar el montón de bondades que tienen, ¿verdad? Porque empieza desde que corto el chile o las verduras, lo echo en orgánico, lo echo en la compostera, se convierte en tierra y lo abono y eso es alimento de las mismas plantas. Y al final esas plantas yo me las termino comiendo. Ahorita estoy comiendo un montón de chicasquil, de chaya, que son plantas muy olvidadas y me siento sumamente saludable. O sea, afortunadamente me he cuidado lo suficiente también con todas las sugerencias que hay. Y eso también me ha evitado enfermarme de otras cosas que uno generalmente se enfermaba, ¿verdad? En el año, ¿verdad? Entonces, y casi siempre como semanalmente, no diario, pero me estoy tomando test para antes de dormir. Entonces, tengo una combinación especial de la ansiedad, que es melisa, lavanda y tilo. Y tengo esas tres plantas en mi huerta y se las recomiendo mucho. Esas tres plantas son bonitas de cuidar. Ahí, si tienen suficiente espacio, ellas van a crecer súper bien. Y también le pueden poner pasiflora, de pronto una hoja de pasiflora o alguna tintura de pasiflora. Eso también es súper bueno para la ansiedad y el estrés. Son como
las 4 plantas por excelencia para combatir esa sensación que muchas veces no nos deja continuar nuestras vidas. Les quería dar como esa receta que a mí me ha servido muchísimo porque me lo tomo y quedo ahí, caigo de una vez a dormir. Y recuperando un poquito de lo que decía Chris también, el límite, realmente poner los límites, para mí ha sido una forma sumamente práctica de ejercer autocuido y no dejar que no poner los límites y ponerlos muy tarde, ya sea con cualquier vínculo de amistad, laboral, familiar, este, como que se haga como algo incontrolable y que ese límite dejar claro, porque la sociedad costarricense no entiende los límites, que uno no es una persona que cae mal, que no es un insoportable, simplemente es una cuestión desde la empatía, como mencionaban aquí en varias veces, y creo que es importante que estar generando que poner límites es saludable y que no es cerca de mal, como muchas personas lo ven y lo interpretan, ¿verdad? Eso sería. Gracias. Gracias, Luis. No sé si hay otra mano levantada o alguien que quisiera comentar. Rebe dice una conversa sobre plantas y saumador, pero como de otro conversatorio, Rebe. Chicas, yo quiero hablar, pero no sé Claro. cómo levantar la manito. Claro, Sandra, por favor. Aquí, para hoy a activar. Bueno, muy contentísima de verlas, de escucharlas. Aquí estamos. Y bueno, súper agradecida del espacio, del trabajo que llevan haciendo tantísimo rato ustedes allá. Y bueno, un poco así quería comentar del autocuido, ¿verdad? De la pregunta. Siempre he estado incrustada la culpa en el descanso, en el placer, en el sentirse bien sin tener que estar rodeada de gente, sin tener que estar atendiendo, cuidando. Y entonces yo creo que, o sea, nunca ha habido egoísmo en el autocuido, no creo que se llegue allí. Cuando estamos conscientes de un autocuido, es porque realmente sabemos y se refleja en nuestro entorno ese autocuido. Inmediatamente es un reflejo, ¿verdad? Y bueno, en la etapa también de ser madres, de que siempre estás ahí pendiente, obviamente es una labor así súper, a mí se me activó el chip así, era como increíble, están todas por decirlo, ¿verdad? Eh, Sin dudas, era como muy bonita esa parte, pero también así cuando ya las chiquillas van creciendo, es súper importante darse, recuperarse, que hay un momento de recuperación de quién es esa persona antes de quién ha sido antes de, ¿no? Entonces creo que es un trabajo individual mucho esto de comenzar un autocuido, de estar en el autocuido y como liberar y soltar esa culpa que se ha impuesto, porque es muy conveniente estar en el rol del casi anularte eh, como mujer, bien con o sin hijos, estar al servicio siempre y estar siempre con la carga de una sociedad que la mayoría no se hace responsable. Entonces, en verdad como que nos hacemos responsables de lo que no nos corresponde, ¿verdad? Eh,
Y también hay el límite, ¿verdad? Claro, ¿qué consideramos autocuido? Aquí, bueno, yo ahora estoy en Chile y es como, una sociedad bastante diferente. Es como el discurso también de estar bien es el consumismo, el tener, el adquirir, ¿cierto? El que tengo, eh, como, como tengo puesta, qué marca, qué uso, todo eso. Entonces, yo creo que también corresponde a los territorios. eh, Hay lugares mucho más que podemos estar en contacto máximo con el verde, con la natura, sin ir tan lejos. Este espacio acá, este territorio es un poco más agresivo con respecto a eso, muy medicinal. Hay mucha medicina y ese es la fuerza y el Nehuen que también prevalece acá. Es una tierra increíblemente llena de medicina, de ancestralidad. Y bueno, con respecto también a las plantitas, a mí me pasó algo increíble acá con las plantas que me conecté así de una con ellas nuevamente, porque es la segunda vez que estoy viviendo en Chile. Ya había vivido hace muchos años atrás y ahora que volví y me fui a la cordillera, este, fue algo así como se despertó la memoria y empieza así a venirme los nombres, para qué servía. Yo trabajaba mucho, o sea, me aprendí mucho de ellas cuando estaba acá y estaba así a full con las plantitas y es bonito cómo se reconecta ese cuerpo, esa memoria, esos aromas de la medicina, ¿verdad? Cómo se entra y otra vez eh, hacen parte de vos. Y bueno, acá es increíble porque las plantitas son súper chiquititas, súper chiquitito todo, la florecita diminuta y tienen tantos poderes así. Em, en esta época que estamos viviendo a nivel planetario, también como decía Chris, mucha gente empezó a reconectarse eh, con esa medicina de ¿y qué me tomo para esto? ¿Y qué estoy ansiosa? ¿Y qué hago si tengo esto? Entonces, de alguna forma, el conocimiento está, la memoria está. Lo que nos hizo falta fue como em, ese remesón para volver, ¿cierto? Para internarse, unos pasándola mejor que otros, porque es evidente que o sea, no hay vuelta. Y quienes están así más arraigaditos pues a este camino de las plantas, eh, maravilloso, o sea, fue así como eh, es, volvamos a las plantas, hagamos estos, hagamos los huertos en casa, sembremos, si no tienes mucho espacio, empieza por las medicinales. Entonces se activó mucho esa memoria así de la medicina en plantitas. Eso quería compartirles así como aquí desde este territorio la reexistencia está, la conexión está, hay muchas almitas así vibrando alto. Un tema fuerte que hay aquí es del agua también, eso es súper fuerte acá. Entonces, sí, sí, por eso quería conectarme, verlas en qué están, en qué cómo se está movilizando allá, porque es importante a seguir con los lazos, ¿verdad? Abya Yala está en un solo despertar,
en una sola, digamos, reivindicación por el territorio, por las aguas, y ese conocimiento ancestral, medicinal, no tiene fronteras. Bien sabemos que los pueblos ancestrales siempre estuvieron comunicados, siempre se trasladaron, siempre intercambiaron sus conocimientos. Entonces, seguir haciéndolo es vital para este tiempo. Eso sobre todo así. Entonces, eso quería compartir. Gracias por el conversatorio, chicas. Gracias, Sandra, querida. Como no te había visto, entonces te mando un abrazo poderoso y muy lleno de gratitud de que estés aquí, de que estés siempre. Mucho amor. No sé si otra persona quería alguna otra palabra y para revisar la de Nati. Sí, Claudia. Yo, así sí, es. Claro que sí. Sí. Bueno, agradecerles infinitamente. Ya lo hice con el entusiasmo, la promesa de lo que se venía, ¿no? Y con el entusiasmo de ver a Cris y a Nati, con quienes he cruzado caminos y compartido cosas hermosas. Y pues a todas ustedes que están ahí también compartiendo hoy. Pues decirles que hoy en la cosmogonía maya es el día de la palabra justa, es el día Tzi, es el día en el que el conocimiento viene de la voz también. Y ustedes han compartido maravillas. Comentar, Sandra decía ahora mismo, ¿no? Que el conocimiento ancestral no tiene fronteras y tampoco tiene dueños. Es de todas, de todes, es de los seres vivos y de quienes transcurrieron y de quienes estamos y de quienes vendrán. Compartirles que en la cosmogonía maya de donde yo vengo, que no soy maya, pero que nací en esa tierra maya, en la Mesoamérica que ustedes también habitan, existió un orden siempre, ¿no? Un orden de las cosas, pero no jerárquico, un orden circular, un orden espiral. Y es el que estamos recuperando en nuestros cuerpos y gracias a los corazones de personas como ustedes, las que abren caminos para compartir, las que buscan el conocimiento en sus propias sensibilidades también, en su placer, en su deseo, en nuestro placer, nuestro deseo, pero también en la intuición de la que hablaron y que me recordaron tantísimo. Cuando nacemos de acuerdo al conocimiento del mundo maya, nacemos con un nahual, un acompañante, un guía que espejeamos y nos espejea, ¿no? Y mi nahual es la semilla, también es el conejo, pero la semilla necesita de abono y ustedes me abonaron muy bien hoy con todo lo que compartieron, despertaron en mi memoria emocional hambre y necesidades por recuperar el autocuidado de manera práctica y cotidiana, lo cual agradezco desde ya y para mucho tiempo. Y cuando nacemos en la cosmogonía maya, celebramos nuestro natalicio cada 20 días con la conciencia del despertar con nuestro nahual cada 20 días. Y en algún momento de la vida, cuando cumplimos 52 años de habitar este cuerpo y movernos en esta tierra, nos convertimos en abuelas y abuelos por una cuestión etaria. Sin embargo, somos abuelas y abuelos desde que despertamos a la conciencia. Y ustedes han sido abuelas mías hoy, mucho. Y cuando digo abuelas, también estoy nombrando a Luis Fran,
que compartió su palabra también. Esa sabiduría que traemos en el cuerpo y que nos hace vibrar y que nos hace cuestionar también, como lo hace Nati Serrano en el chat, ¿no? Poniendo dudas, preguntas, cuestionamientos. Todo esto enriquece infinitamente, no solo a nosotras que estamos acá, sino la conexión con la conciencia madre que está en las plantas, en las montañas, en la memoria, que está en nuestros huesos, porque el calcio que contienen nuestros huesos y el hierro de nuestra sangre también está en las estrellas. Entonces agradezco profunda e infinitamente este tejido que han hecho ustedes hoy. Es un telar que se extiende más allá del tiempo y que nos devuelve al origen de todo este conocimiento. Y pues reivindicando el derecho al autocuidado como un valor de la vida, como un valor para la humanidad, como una parte fundamental de nuestro diálogo con la conciencia universal, me parece que es una buena, muy, muy buena forma de honrar la energía de hoy. Porque en todas esas recetas que yo apunté muy auspiciosamente y que me comprometo a regalarme, pues están muchísimas generaciones de ese autocuidado. Si las abuelas no se hubieran tomado el tiempo para darse a la barriga o al corazón o a los huesos, ese bienestar del encuentro con la vida a través de la conciencia de las plantas, que son las que, como decía esta abuela colombiana, a Laura, ellas le dicen a la abuela qué es. O sea, ella no puede hacer un recetario porque es imposible predeterminar dónde vamos a estar y qué vamos a necesitar. Pero sí es muy posible enfocarnos, como decía Chris, con la velita que encendes en la mañana, sentarte a ver el amanecer, escuchar los cantos de los pájaros, recordar que puedes hacerte un té al despertar o antes de dormir y hacerlo, como bien mencionaba Rebeca, no por deber, sino por querer, ¿no? Por desear, por querer vibrar desde el paladar con esto, ¿no? Con la vida. Así que les agradezco a todas por el espacio, por haber estado. Incluso le agradezco al Facebook, que me tomó muchísimos años entrar, porque sin el Facebook no habría estado yo aquí hoy. Entonces, con todo y las contradicciones que trae el mundo de la distancia, del consumo, de la disociación, estamos muy hermosamente y muy poderosamente también transformando y transmutando esos caminos que quizás no son tan verdes, pero que es lo que tenemos ahora. Así que eso quería decir. Muchas gracias, Claudia. Hermosas palabras. Bueno, ya para ir cerrando, porque parte de lo que nos encanta de este espacio es que nos invita a un nuevo conversatorio, o sea, es seguir tejiendo estas reflexiones juntas, juntos, juntes, estos sentires. Y como también lo decían los ancestros, en Mesoamérica el mundo de la virtualidad es la energía. Es decir, ahorita vemos la virtualidad, pero siempre ha existido la virtualidad en términos de energía, o sea, siempre hemos estado conectadas y conectados más allá de lo físico. Y existe y opera todo un mundo energético. Y entonces así también se conectaban, como nos decía Sandra ahorita, ¿verdad? Esa Abya Yala, ese territorio único de flujo energético en el que estamos, con seres como las plantas, con todos los reinos.
para cerrar, a mí me gustaría volver al tema del egoísmo que Nati lo plantea en el chat, ¿verdad? Como esa inquietud de cuando una persona asume una responsabilidad y tal vez queda mal en la responsabilidad porque dijo que iba a hacerse un autocuidado, o cuando compro un paquete en un spa y entonces todas las semanas voy al spa para autocuidarme, y cómo esto se relaciona con lo que está planteándonos como el egoísmo. Bueno, me gustaría a mí decir que a las cosas por su nombre, como dice precisamente la chilena Ana Tijoux, las cosas por su nombre, es decir, no podemos decir que una irresponsabilidad es autocuidado, es irresponsabilidad. Si yo asumí una responsabilidad y luego quedo mal, por la razón que sea, ¿verdad? Bueno, que no sea de gravedad o así, ¿verdad? Pero entonces ya eso es una irresponsabilidad, no es un autocuidado. Porque, o el tema del egoísmo, como lo decía Yassi, ¿verdad? Esas personas que todo gira a mi alrededor, pero que incluso ni siquiera eso tiene que ver con el ser cuidadosos de sí mismos o de sí mismas. Entonces, como que son dos cuestiones distintas, creo yo, cuando las usamos a manera de discurso, como dice Nati, ¿verdad? Cuando yo solamente uso el discurso del autocuidado, pero en realidad lo que estoy haciendo es reproduciendo una ideología de consumo, ¿verdad? Cuando creo que se trata de eso, del spa, y no, o salir en la foto haciéndome el masaje y no en la comprensión profunda de lo que está más allá de la apariencia. O sea, lo que realmente hace bien, lo que realmente transforma mi mundo, esos límites que ahorita pues pareciera que no tienen nada que ver con las plantas, pero si las plantas no se podan, ¿verdad? Parte de lo que hemos aprendido del reino vegetal es que cuando se poda, se fortalece una planta si se poda bien. Entonces, eso se parece a los límites también, cuando tenemos que decir esto hasta aquí, esto no me sirve, no me puedo recargar de responsabilidades que no puedo asumir por autocuidado, pero ya lo digo, no después cuando ya asumí tanto y quedé mal. Esos son los aprendizajes en las que todas y todos estamos, porque no podemos ponernos como que hay gente que, ¿verdad? Que está en ese iluminismo de la perfección, sino que cada quien va descubriendo dentro de su propio camino y su propia medicina, inclusive cuáles son los discursos verdaderos, falsos, las prácticas reales y no en términos de todo esto. Y pues bueno, agradecer también al espíritu de las plantas que siempre pues nos inspira. Yo creo que a mí me da una especie como de vergüenza precisamente en ese egocentrismo en que nos han educado, y no solo egocentrismo, sino que el mito patriarcal de la cultura imperante nos da el mandato de dominar la naturaleza y de que somos superior a la naturaleza y todo ese cuento que en realidad bueno, pues no se corresponde con lo que realmente sucede en la Tierra, donde somos una pequeñita parte. Y entonces a mí me da como una vergüenza parecido a esto que decía ahorita Luis Fran, cuando ni siquiera sabemos identificar un arbolito y cuando ni siquiera tenemos un gesto de aprecio para todos los seres. O sea, los seres humanos, solo entre seres humanos a veces nos relacionamos. Para mí eso es androcéntrico, es egoísta, cuando no puedo tener la humildad de saludar una plantita, cuando no puedo relacionarme con el viento y decir, hola viento, hola sol, hola rosa, hola árbol. Entonces ahí sí siento el egoísmo profundo de creer que todo gira en torno a lo humano y de que relacionarnos con lo no humano es una falta a ese mito, porque en muchas tradiciones no es así y ustedes lo saben, que es cultural, donde más bien saludar a una planta es una cuestión cotidiana. Hablar con el fuego, ahora que nos traías a la comunidad del pueblo maya, ¿verdad? De los pueblos que todavía tienen la tradición de hablar con el fuego. Y hay personas que piensan que esto es fantasía porque su percepción está limitada a ese androcentrismo, a ese solo lo humano tiene conciencia. Entonces, que este tiempo de reconectar con la planta no solo para que nos cure los males, sino para entender que son un ser vital como nosotras, como nosotros, con un lugar en la tierra, y que ese lugar también y el desarrollo de esos seres también es nuestra propia medicina. Entonces, invitarnos a salir y a poder relacionarnos con el mundo más allá de con los seres humanos es lo que creo que es parte del camino benévolo de las plantas. Y ahora sí, para cerrar, una vez le pregunté a alguien que Chris conoce porque es su hermano y que es un conocedor de las plantas también. Nunca voy a olvidar una vez que yo le dije, la próxima vida quiero nacer planta.
Y entonces él se volvió y me dijo, hay que ser muy buenos. Eso nunca se me va a olvidar porque las plantas son muy benévolas, es verdad, nos dan mucho, dan. Entonces, hay que ser benévolas y benévolos como las plantas. Mis mejores deseos para ustedes en esta luna portal. Espero que pasen muy bien, que se abriguen sus corazones y que encendamos esos fuegos de nuestro corazón, como nos recordaba Cris. Y nos vemos el próximo 14 en el último conversatorio lunar del 2020 por esta misma sintonía. Gracias a todos sus corazones. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Linda noche. Gracias. Abrazos, gracias. Descanso. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Chao. Buenas noches, gracias. El Chao. 14 Gracias, es gracias. eclipse. El 14 es eclipse. El 14 van a ser el conversatorio el 14. Sí, todas las fases, luna nueva, luna llena, hay conversatorios con distintos temas. El Ok. próximo conversatorio es sobre el rechazo al femenino y por una investigadora bien interesante. Entonces, bienvenidísima Sandra, siempre. Un besito y a todas, bienvenidos, todas. Nos vemos. Ya, muchas Recordar el concierto gracias. Voy a ver cómo Guadalupe estoy en Urbina. ese eclipse.